Buenas tardes para todos. Agradecemos su asistencia hoy acá, su compañía en esta capacitación que esperamos sea de bastante interés para todos. Voy a tener video para que tengamos mejor capacidad también en la parte del audio. Bueno, entonces, sin más preámbulo, damos inicio. La capacitación es Impacto Económico de la Suplementación Mineral en Ganado de Carne. Entonces, antes de empezar, pues quise traer esta información que es la población de bovinos por departamento para el año 2019. Básicamente ahí pues es de resaltar los departamentos que tienen la mayor participación de cabezas de ganado en Colombia, donde están Antioquia, Casanare, Córdoba, Meta, Caquetá. Pues los cuatro primeros son principalmente departamentos de producción, en su mayoría, digamos, de extensión de producción de carne. Antioquia pues tiene un nicho interesante, importante en producción de leche, pero tiene una extensión bastante grande de su territorio en producción de carne. Esto lo corroboramos con esta información, que son los departamentos con mayor aptitud para la producción de carne en Colombia. Entonces son estos mismos departamentos que tienen la misma mayor cantidad de cabezas de ganado. Por el lado de Córdoba, pues es un departamento que tiene una aptitud alta, es decir, que tiene unos suelos de una muy buena calidad, tiene unos sistemas de producción en su mayoría tecnificados. De igual manera sucede con Antioquia. Y los otros departamentos que están principalmente ubicados en la región de los Llanos Orientales son departamentos que tienen una extensión de territorio bastante grande, pero normalmente o su aptitud de producción, de producción y de productividad es de media a baja. Esto lo que quiere decir es que no tienen las condiciones ni de calidad, digamos, de los suelos ni logísticas para tener un potencial de producción tecnificada, por lo menos en el corto plazo. El último es el Bichada, que es un departamento interesante porque si vemos en la población en los departamentos con población bovina, todavía es un departamento que presenta una muy poca cantidad de cabezas de ganado, pero es el departamento del país que presenta el mayor potencial de desarrollo. Iván, se te está yendo el audio. Ganadería de carne. Entonces, de esto, ¿qué podemos sacar como conclusión? De esto podemos concluir que en Colombia se destinan 30 millones de hectáreas para la producción ganadera. De estas 30 millones, cerca de 27 son empleadas para la producción como tal de ganado de carne. Y de estas, más del 80% de las tierras presentan deficiencias nutricionales que afectan la productividad animal. O sea, con esto lo que queremos dar es como la introducción de lo importante que es suplementar las ganaderías de carne para tener una productividad realmente importante y poder aprovechar todo el potencial productivo de los animales. Entonces, para eso realmente como estrategia nutricional pues hacemos un balance, que lo que primero que hacemos es calcular el consumo voluntario de los alimentos por parte del animal. En este caso pues prácticamente el 100% del consumo será de forraje en nuestros sistemas de producción de trópico. Lo siguiente es calcular los requerimientos de los nutrientes del animal. Luego determinar las cantidades o la oferta de los nutrientes disponibles según el alimento que consume el animal. Y por último, realizar el balance entre lo que el animal necesita y lo que se ofrece de nutrientes para realmente establecer cuál es la mejor suplementación y, como decíamos en un momento dado, aprovechar el máximo potencial de producción que tienen nuestros animales. Digamos que hemos hecho una inversión bastante importante en genética. La mayoría de ganaderías han desarrollado programas de mejoramiento genético, pero deben ir de la mano de unos programas de mejoramiento también en la alimentación para que estos animales puedan expresar todo su potencial de producción. Entonces, así como los vehículos y las maquinarias tienen un manual de usuarios donde están todas las características como la ficha técnica de los requerimientos, de igual manera también nuestras vacas lo tienen. Hoy en día existen manuales de diferentes casas de investigación en nutrición que nos arrojan una información importante al respecto. Entonces, por decir algo, para el cálculo del consumo, entonces este consumo voluntario de alimentos se realiza en base a una determinación que es la energía neta de mantenimiento en la dieta. Y aquí abajo vemos una ecuación simplemente como para demostrarles cómo es que este tipo de investigaciones tienen en cuenta diferentes parámetros del animal, parámetros, digamos, ambientales, para sacar este tipo de determinaciones. Pero nosotros no nos vamos a detener en esto, sino que simplemente es como para entender un poco que eso nos lleva a algunas tablas diseñadas
donde tenemos diferentes parámetros, como en este caso el consumo de la materia seca para animales en levante y ceba, donde por un lado podemos ver el aporte energético, ¿sí? Vemos cómo en la medida que aumenta el aporte energético, en un principio también aumentan los consumos. Aquí están los consumos de alimento expresados en materia seca. La materia seca quiere decir la fracción seca del alimento, o sea, escoger por decir algún forraje que puede tener, si el forraje verde, al secarlo nosotros, hacer un proceso de secado, realmente entre el 18 y el 20% del total del forraje es el componente seco donde están los nutrientes concentrados. Entonces, así se expresa los consumos en materia seca. Entonces, aquí es interesante ver que llega hasta cierto punto en que la energía nos permite aumentar los consumos, pero cuando llegamos a unos niveles de energía ya muy altos, esta misma energía de la ración, esa misma densidad energética, puede disminuir o puede generar una disminución en el consumo voluntario del alimento. Y pues también hay una tendencia lógica, y es que en la medida que el animal aumenta de peso, así mismo aumenta su capacidad de consumo de materia seca. Entonces aquí, por decir algo, en este ejemplo, para entenderlo un poco mejor, vemos que un novillo de 200 kilos, de un ternero de 200 kilos de peso, que consume un forraje con 1.52 de energía, tiene capacidad de consumirse 5.4 kilogramos de materia seca. Estos son conceptos muy técnicos de nutrición, por eso es importante tenerlos en cuenta como un preámbulo para empezar a entender el tema y la importancia económica de suplementar. Entonces hablábamos que los requerimientos de mantenimiento, para entender un poco los conceptos, mantenimiento es el estado en que el cuerpo no gana ni pierde nutrientes de peso, está en un estado de equilibrio con un balance de cero, o sea, el animal recibe justamente los nutrientes necesarios para poder sobrevivir, para poder caminar, para poder cumplir con sus funciones fisiológicas, pero con ese alimento ni gana ni pierde peso. Entonces la fracción de la energía consumida destinada a mantener el equilibrio energético del animal. Entonces, cuando evaluamos estas tablas, vemos los requerimientos de energía para mantenimiento, igualmente están dados, expresados de acuerdo al peso del animal. Entonces, seguimos con el ejemplo del ternero de los 200 kilos de peso, tiene un requerimiento de energía solamente para su mantenimiento de 4.10 megacalorías al día. Entonces, en esta gráfica podemos ver es cómo la utilización de la energía, cuando el animal tiene una dieta, digamos, que recibe forraje en una cantidad muy baja, en una condición extrema de eficiencia o muy baja oferta de forraje, normalmente no se cumple el requerimiento, entonces puede haber una pérdida de peso, porque la energía que recibe el animal está por debajo del requerimiento de mantenimiento. Cuando llega a este punto de equilibrio, que sería como la energía necesaria para mantenerse, el animal va a estar ahí en ese mismo peso siempre, ni gana ni pierde, y cuando recibe energía por encima, va a haber un aumento en el peso vivo del animal. Está recibiendo más energía de la que requiere para solamente mantenerse, y empieza a haber una oportunidad de aumentar la ganancia de peso. Entonces, justamente esta tabla nos muestra esos requerimientos adicionales para que el animal empiece a ganar peso. Una vez que se cubre ese requerimiento para mantenerse el animal, aquí ya tenemos requerimientos dependiendo de las ganancias de peso que esperemos nosotros en el día, 200 gramos, 400, 600, hasta 1 kilo, por ejemplo, en el ejemplo de aquí. Vemos que un ternero de 200 kilos de peso, si nosotros esperamos a que se gane 1 kilo de peso en el día, debe tener una oferta de 2.96 megacalorías de energía, solamente para la ganancia de peso, adicionales a las que ya tenía para el mantenimiento. Entonces, aquí es donde entramos como en la práctica a utilizar estos conceptos, y es para ver realmente cuál es el aporte que nos puede dar a nosotros un pasto cuando no generamos ningún tipo de suplementación. Entonces aquí seguimos con el ejemplo del ternero de los 200 kilos de peso vivo. Vamos a ver el análisis a un panicum, que puede ser como un mombasa, un guinea, que son pastos de una calidad superior, hablando de forrajes de trópico bajo, y puede ser otra pastura como los braquiarias, que es lo que hay en la mayor, digamos, extensión del territorio nacional. Entonces, por el lado del estrella del panicum, pueden tener un aporte de energía metabolizable de 2 megacalorías, de ellas se van 1.15 megacalorías para su mantenimiento únicamente, y 0.57 megacalorías para ganancia de peso. Este pasto con estas condiciones energéticas puede ofrecerle al animal una capacidad de consumir 4.9 kilogramos de materia seca en el día. Ahora vamos al tema de los requerimientos. ¿Cuánto necesita un ternero de 200 kilos para ganarse 400 gramos de peso al día? Para su mantenimiento necesita 4.1 megacalorías, y para ganancia de peso 1.08 megacalorías en el día.
Entonces, cuando hacemos el balance entre el aporte que se recibe por un lado y el requerimiento, entonces tenemos que el requerimiento para mantenimiento es de 4.1 megacalorías, él recibe por el pasto 1.15 megacalorías. Quiere decir que haciendo esta división, el animal necesitaría consumir 3.56 kilogramos de este forraje para cumplir su requerimiento. Y tiene capacidad para consumir 4.9 kilos, o sea que hay una diferencia a favor. Entonces, cuando restamos esa diferencia, esos 4.9 kilos que consume de lo que gasta para su mantenimiento, hay un excedente de 1.34 kilogramos que serían para la ganancia de peso. Entonces, este peso que tenemos acá, este 1.34 kilogramos de materia seca que quedarían para ganancia de peso, por el aporte que tiene la energía para ganar peso, nos estaría dando la energía neta de ganancia, que sería de 0.76 megacalorías. Entonces, con esta energía neta de ganancia, de acuerdo a estas gráficas que vimos anteriormente, cuando nos paramos por acá en este animal de 200 kilos y ganancia de 400 gramos, estaremos viendo que este aporte realmente no nos alcanza para los 400 gramos. Como lo vemos acá, para 400 gramos necesitamos 1.08 y realmente nos está dando 0.76. O sea, lo que queremos concluir de este ejercicio es que en un pasto estrella de estas características, un ternero solamente podría ganar 305 gramos de peso al día. El ejercicio es exactamente igual para el pasto braquiaria, la diferencia es que es un pasto que aporta menos cantidad de energía y tiene por consiguiente un menor consumo, una menor capacidad de consumo por parte del animal. Luego estaríamos viendo que un ternero en estas condiciones podría ganarse cerca de 180 a 200 gramos al día sin recibir ningún tipo de suplementación. Si nosotros llevamos esa misma condición a un novillo de 500 kilos de peso consumiendo los mismos pastos, lo único que varía es, el aporte va a ser el mismo porque es la misma pradera, lo único que varía es la mayor cantidad de forraje que puede consumir el animal por ser un animal de mayor tamaño, pero asimismo su requerimiento aumenta. Entonces, cuando hacemos el ejercicio, al final nos damos cuenta que la ganancia de peso que puede obtener el animal es muy cercana, similar a cuando tenía 200 kilos de peso, que son 300 gramos promedio día, para el pasto estrella o el panicum y 180 gramos para los braquiales. Entonces, ahí empieza la parte importante que es el análisis económico. Si nosotros evaluamos, por decir algo, un ciclo de producción que arranca con este ternero de los 200 kilos para llevarlo a los 500 kilos de peso, es de 300 gramos al día. Dime. No, te está fallando el sonido por raticos. Bueno, me confirmas, porfa, si sigue así, me cambio al internet. ¿Me confirmas, por favor? Entonces, decíamos que para que este animal logre hacer esa diferencia de ganarse 300 kilogramos de peso, de pasar de 200 a 500 con una ganancia de peso de 300 gramos, se va a gastar 1000 días en este ciclo de ganancia, ¿sí? Si lo vemos por el lado del braquiaria, son exactamente las mismas condiciones, pero la capacidad de ganancia diaria de peso no son 300, sino 200 gramos, luego se va a gastar 1500 días para cumplir con ese ciclo. Entonces, cuando vamos a la rentabilidad, le ponemos un precio inicial a este ternero de 200 kilos, que a un precio actual de 5.000 pesos de un kilo de esteto, sería un ternero de 1.000.000 de pesos. Ese ternero, al finalizar para venderlo ya para la ceba, para el sacrificio de 500 kilos, está a un precio promedio de 4.800 pesos, luego estaría teniendo un valor de venta de 2.400.000 pesos. Aquí hay una diferencia de 1.400.000 pesos, que sería la diferencia del precio de venta frente al precio de compra o el precio que tuvimos a los 200 kilos. Ahora nos vamos a los costos. Para mantener este animal, hablamos de que son 1000 días a un promedio de 800 pesos el día, que es una estimación que le hacemos que es un promedio de 24.000 pesos el mes, que puede ser lo que más o menos cueste cuando pagamos un pastaje por el animal, porque es importante tener en cuenta que así la finca sea nuestra, tenemos que tener en cuenta esos costos que incurrimos para el mantenimiento o para el sostenimiento o para la producción con estos animales. Entonces, realmente cuando hacemos la diferencia entre lo que nos ganamos y lo que invertimos, nos queda una utilidad de 600.000 pesos, que si la dividimos en los 1000 días, que son 33 meses, estaríamos generando una utilidad tan solo de 18.000 pesos en el mes con este animal. Si nos vamos al braquiaria, la condición es mucho más crítica todavía, porque haciendo el mismo ejercicio,
Este ciclo de mantenimiento no nos cuesta 800.000 pesos y nos cuesta 1.200.000 porque son 500 días más. Luego la utilidad se reduce a 200.000 pesos, quiere decir que se están generando 4.000 pesos mensuales en un ciclo de 50 meses. O sea que prácticamente esto no da ni siquiera para pagar los impuestos de la finca. Entonces aquí lo que estamos haciendo es tener como la alcancía, el marranito que le echamos la moneda todos los días, pero no estamos generando realmente ningún tipo de utilidad. Estamos teniendo un animal que lo vamos engordando poco a poco, pero cuando nos demos cuenta, fue más el dinero que invertimos que lo que realmente produjimos por él. Entonces de allí, el impacto de la suplementación mineral. Ahí es el punto crítico fundamental a partir del cual debemos empezar a pensar en que debemos suplementar nuestros animales. Entonces existen diferentes niveles de especialización en la suplementación mineral. Hay uno que ni siquiera es mineralizada todavía, sino sencillamente es una sal, que es la sal blanca, que lamentablemente todavía hay muchísimas explotaciones en Colombia que la manejan. Realmente no genera ningún tipo de oportunidad de mejorar la utilidad de los animales. El siguiente paso sería la sal mineralizada, que ya obviamente pues tiene unos componentes necesarios para mejorar el metabolismo del animal y va a permitir mejorar la productividad. Y un tercer paso en la nutrición mineral sería utilizar minerales más aditivos. Allí podemos poner algunos aditivos, incorporar algunos aditivos diferentes a los minerales como fuentes de proteína o fuentes de energía que nos van a dar aún todavía una mayor productividad. Entonces aquí es importante tener en cuenta, en la medida que escalamos vamos subiendo en esta escala, vamos a generar una mayor productividad. Es importante tener en cuenta que la inversión va a ser mayor, vamos a necesitar invertir mayor cantidad de dinero porque estos productos cada vez van a ser más especializados, tienen un mayor valor, un mayor, digamos, costo, pero cuando lo traducimos con la productividad realmente no tenemos un mayor costo, sino un mayor valor. Invertimos más dinero, pero para generar una mayor utilidad. Y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, una breve pues, explicación como para entender un poco el tema de las funciones de las sales mineralizadas. Entonces, proveer los minerales que no aporta el forraje, el agua u otras fuentes de alimentación. Entonces, hablábamos que en condiciones de ganadería tropical en Colombia, toreo. Luego dependemos de los minerales que nos aporta el forraje, que como decíamos, están ubicados la mayoría en suelos que tienen deficiencias nutricionales. Luego sí o sí va a ser imprescindible suplementar con los minerales. Y la función más importante es cubrir las deficiencias minerales para permitir que los bovinos expresen todo su potencial de desarrollo productivo y reproductivo. Entonces, para el ejemplo que veíamos, en una pradera de estas nosotros podríamos colocar un novillo que tenga una capacidad por su potencial genético de ganarse 1 kilo de peso al día. Pero si le damos una pradera de regular calidad y no le damos una suplementación, pues sencillamente vamos a quedar en esos 300 gramos que nos mostraba el ejemplo del análisis nutricional. La sal mineralizada también es un potencializador que permite que el pasto se aproveche mejor. Entonces realmente nunca debemos olvidar que realmente la parte, el 99% de la dieta del animal es el forraje, es este pasto que hablábamos que puede tener un consumo de materia seca, puede ir hasta un 10 o 12 kilogramos de materia seca, y la sal mineralizada tampoco, tan solo van a ser entre 40 y 200 gramos al día, o sea, es un pequeño aporte que lo que nos va a ayudar es permitir optimizar el aprovechamiento de este forraje. Entonces, el óptimo funcionamiento de la sal mineralizada nos ayuda cuando tenemos una adecuada dosificación y consumo de acuerdo al requerimiento. Esto es muy importante, yo siempre hago énfasis en la dosificación. Es muy importante no solamente dar una sal de muy buena calidad, sino garantizar que el animal se consuma la cantidad que requiere. Entonces también siempre pongo el ejemplo con la parte de medicamentos, por decir algo, si yo quiero colocarle a un animal, por decir algo, un antiparasitario, y la recomendación del laboratorio es que debo colocarle 1 centímetro por cada 50 kilos de peso. Si yo le coloco 1 centímetro por cada 100 o 1 por cada 200, pues realmente el producto, por bueno que sea, no me va a dar la respuesta que yo estoy esperando, porque no estoy siguiendo la indicación del laboratorio. Aquí de igual forma es importante seguir la indicación de la dosis indicada de la sal para que logremos obtener la respuesta también a ese aporte de minerales. También es muy importante una buena oferta en cantidad y calidad de pasto y dar un correcto manejo y suministro de la sal. Esto es fundamental para que podamos expresar ese potencial que nos ofrecen los minerales.
Entonces, teniendo en cuenta la parte de los forrajes, es importante tener muy presente la etapa de crecimiento en las plantas y buscar este que sería el periodo óptimo de pastoreo, es decir, cuando encontramos donde se cruzan, por un lado, la parte de crecimiento de la planta, donde hay una cantidad alta de nutrientes, pero que el tamaño o la producción de forraje es muy baja, al punto en que ya tenemos una producción demasiado alta, que ya tenemos una cantidad importante de forraje, pero la producción, la calidad nutricional empieza a disminuir. Entonces no nos sirve mucho dar un aporte importante en cantidad cuando la calidad disminuye. Por eso es importante siempre buscar este punto intermedio o periodo óptimo de pastoreo. Aquí tenemos unas fotografías como para entender un poco mejor. Esta es una condición dramática, pero que es muy real y que se ve en algunas o en varias fincas del país. Y es que podemos tener grandes extensiones de terreno, que es una ganadería extensiva, pero tenemos una muy baja oferta de forraje. Prácticamente es un forraje que ni siquiera alcanza a tener un hornal de estos rebrotes. La calidad nutricional es muy alta, pero la cantidad que el animal consume es muy baja y no alcanza a cubrir el requerimiento. Esta es la condición extrema opuesta, donde tenemos una oferta de forraje bastante generosa, prácticamente el pasto tapa a los animales, pero vemos que ya son pastos semillados, pastos madurados, que se encuentran como en esta fotografía, ya demasiado lignificados, unos tallos que prácticamente el animal ya ni consume, y si los llegara a consumir, pues el aporte nutricional es mínimo. Y tenemos la condición ideal, donde tenemos un equilibrio entre oferta de cantidad y calidad, que es donde nosotros debemos llegar. Entonces, el primer paso para tener o generar un impacto económico positivo en nuestra explotación es realizar un manejo adecuado de las praderas de tal manera que tengamos una oferta de estas características a nuestros animales. Entonces, allí entra también como componente adicional la suplementación mineral de precisión. Esta nos permite optimizar la eficiencia de uso de los recursos y reduce las pérdidas por excesos o desbalances que generan impacto económico y ambiental negativo. Entonces, concretamente lo que buscamos aquí es hacer un análisis muy minucioso de lo que el animal requiere para poder determinar exactamente qué le debemos dar, volvernos mucho más eficientes en el uso de los recursos, dándole al animal la cantidad exacta de lo que realmente necesita, de tal forma que no vamos a dar menos para que el animal pierda productividad o mucho más que nos genere un sobrecosto y un impacto ambiental en el sentido que podamos estar arrojando al ambiente a través de los excrementos algunos minerales que generan contaminación, puede ser a nivel de las aguas o en el mismo suelo. Entonces, esta suplementación, ¿cómo la hacemos? Partimos de un muestreo de forrajes, realizamos un análisis foliar para determinar los aportes de cada uno de los minerales. De allí establecemos un balance de los nutrientes de acuerdo al tipo de producción. Con ese resultado de ese análisis, desarrollamos una formulación y recomendaciones de uso donde va la dosis en gramos por animal al día, como lo mencionábamos, la importancia de que se consuma la cantidad adecuada de ese suplemento. Se realiza una retroalimentación y un ajuste acorde a los resultados. Entonces, lo importante es generar en principio una propuesta o una oferta nutricional inicial que podemos ir evaluando en la medida que tengamos resultados para poder hacer unos ajustes e incluso a futuro incluir algunos aditivos que mejoren la respuesta productiva esperada. Esto va a depender mucho de la capacidad, digamos, de inversión o el objetivo que espere el ganadero en su ganadería, en su finca. ¿Hasta dónde quiere llegar? Podemos hablar en este caso de ganancias de peso, que tenemos un tope de poder incluso ganar 1 kilogramo por animal al día, pero tenemos seguramente con una suplementación mineral básica una ganancia de 500 o 600 gramos, todavía tenemos un camino por recorrer que depende mucho del manejo que hagamos y el interés en volver o tecnificar cada vez más nuestra ganadería para lograr ese objetivo de los 1000 gramos día. Entonces, para hacer como un poco más práctico este ejercicio, aquí tenemos en el caso del fósforo, una pradera más bien dos pastos diferentes con dos condiciones de aporte de fósforo. Entonces tenemos para el caso de animales de cría, el consumo de materia seca sería de 10 kilogramos de forraje al día. La concentración del fósforo va a variar. Una va a ser una concentración o un aporte relativamente bueno, el 0.29%, otro muy bajo, que también lo vemos en una gran cantidad de fincas de nuestro país, que sería de 0.05% de fósforo. Luego la ingesta diaria con base a esta concentración que nos aporta el forraje va a ser de 29 gramos de fósforo por un lado y de 5 gramos por el otro. Pero hay una condición más crítica todavía, y es que de este fósforo que se consume,
solamente el 55% es disponible por el animal para sus procesos metabólicos. O sea que solamente 16 gramos se van a aprovechar por acá y 2.75 gramos se van a aprovechar por el otro lado. Ahora nos vamos al requerimiento del animal. Entonces, de igual manera como lo veíamos en energía, hay un requerimiento de mantenimiento para el caso del fósforo, que son 15 gramos al día, y un requerimiento adicional para la producción, que son de 10 gramos por día. O sea, el requerimiento total del animal va a ser de 25 gramos. Cuando hacemos el balance, bueno, entonces íbamos por acá, explicábamos con el balance, entonces tenemos un requerimiento de 15 gramos, un aporte un requerimiento total de 25 gramos, con un aporte de 15 gramos. Luego aquí en el balance tenemos por mantenimiento, entre los 15.9 gramos que aporta el forraje y los 15 gramos que se requieren para mantenimiento, hay un balance positivo de 9 gramos. Pero solamente cubrimos el mantenimiento, luego la producción no la alcanzamos a cubrir. Entonces realmente deberíamos suplementar 9.1 gramos en el día. Si nos vamos a la condición de la pastura, que tiene un aporte muy bajo de fósforo, vemos que la suplementación requerida va a ser de 22 gramos al día. Entonces, aquí en este caso requeriríamos 21 gramos requeriríamos 91 gramos al día de una sal como la Italsal 10% de lechería, o en el caso de extremo, 222 gramos al día. O podría ser la otra alternativa, para el caso de vacas de cría, la Italsal 8% trópico, que necesitaríamos ofrecer 114 gramos en el día, o en esta condición extrema, 278 gramos. Entonces la sugerencia podría ser manejar para una pastura con un aporte de 0.29% de fósforo, una sal como la trópico al 8 con una oferta de 114 gramos al día, y en una condición como la de la otra pastura, donde el aporte es de 0.05%, suplementar con la Italsal 10% lechería o alguna sal de Italcol que tuviera, por decir, alguna sal personalizada o regionalizada con una condición de fósforo similar, que realmente vemos que en condiciones extremas de requerimiento sí pueden llegar a verse estos consumos. En el Bichada, como hablábamos, una zona con altos requerimientos, podemos ver incluso vacas consumiendo hasta 250 gramos de sal de una sal como la 10% lechería. Entonces aquí vemos ilustramos como esos conceptos. Por un lado, en la parte de arriba, unas vacas que reciben una oferta de forraje de buena cantidad y calidad, donde realmente el aporte de fósforo de esta pradera va a ser bastante alto y el requerimiento en la suplementación va a ser mucho más bajo. Y la otra condición extrema, donde vemos igualmente condiciones de unos forrajes de una calidad nutricional muy baja, suelos, digamos, muy degradados, donde no hay una oferta muy grande de forraje. Por tanto, la suplementación va a ser a un nivel bastante alto y por eso allí la oferta tan alta de saladeros para tratar de cubrir requerimientos más en base a suplemento mineral que al aporte del forraje. Bueno, cuando nos vamos al ejemplo de la ceba, igualmente no nos vamos a detener allí porque la explicación ya la hicimos, sencillamente queremos mostrar es que en una pastura que tiene una calidad un aporte de fósforo bastante alto para una condición de ganancia de 750 gramos al día, podemos suplirla fácilmente con una sal como la 8% trópico, consumo de 41 gramos al día, una 6% trópico, 55 gramos al día, o incluso con una sal 4% trópico, con 80 gramos al día. Pero si nos vamos a la pastura de la calidad baja, el aporte bajo en fósforo, el requerimiento sería de 172 gramos al día con una sal como la 8% trópico. Luego ahí es posible que el animal llegara a consumir estos niveles de fósforo, pero normalmente en una pastura de estas va a ser muy difícil lograr esta ganancia de peso día. Vamos a estar más cercanos a los 500 gramos día, donde con una suplementación de 147 gramos de sal vamos a lograr ese objetivo. Entonces va a ser más cercano a la realidad en una pastura de esta calidad obtener ganancias de 500 gramos día y no de 750 gramos día. Y otra condición similar, pero haciendo una valoración del azufre, entonces sería muy parecido el aporte del forraje con un consumo de 8 kilogramos al día para un animal de ceba, con una concentración de azufre en el forraje del 0.1%, quiere decir que se consume 8 gramos al día de azufre. De este, el 90% es disponible, o sea, realmente el forraje nos va a aportar 7.2 gramos de azufre. El requerimiento
está expresado en azufre como el 0.2% de la materia seca total que el animal consume. Quiere decir que si se consume 8 kilogramos al día de materia seca, realmente el requerimiento de azufre van a ser 16 gramos. Hay un déficit o un desbalance de 8.8 gramos al día que debemos suplementar, que lo logramos con una sal cuando tiene 8% de azufre, como sucede con nuestras sales trópico y lechería, requeriríamos 110 gramos de suplementación de sal. Si utilizáramos una sal con una concentración de 4% de azufre, realmente se requerirían 220 gramos de sal, que es un consumo que no va a ser fácil lograr. Luego, cuando tenemos unas sales que están por unos valores por debajo del 8% de azufre, vamos a tener una limitación en el aporte de azufre del animal. Hay una premisa en nutrición de rumiantes, y es que nosotros por un lado vemos al bovino que nosotros alimentamos, en este caso esta vaquita que consume pasto, pero realmente cuando vemos ahí efectivamente es lo que vemos y también lo que alimentamos, pero las vacas son llamadas también rumiantes porque tienen una facultad importante, y es que su estómago está dividido en 4 compartimientos donde tiene una cámara de fermentación que es capaz de aprovechar los nutrientes que están en este forraje. Realmente quienes hacen este aprovechamiento son los miles de millones de microorganismos que se encuentran aquí adentro. Por eso un bovino realmente lo que hace es un movimiento, digamos, mecánico de tomar o capturar el forraje en el potrero. Hay algunos nutrientes que pueden pasar directamente por aprovechamiento del animal, pero la gran mayoría de nutrientes se van a quedar acá, en este rumen, donde son estos microorganismos los que van a hacer el aprovechamiento. Esta es una fotografía ya real de los microorganismos que se encuentran en el rumen. Este grande de atrás es un protozoario, este que tenemos acá es un hongo, y los que están por aquí debajo son las bacterias. Son los diferentes microorganismos que componen la población del rumen. Entonces, cuando nosotros hacemos una adecuada suplementación de minerales a este rumen, vamos a generar un mejor funcionamiento ruminal. O sea, vamos a permitir que estos microorganismos se vuelvan mucho más eficientes en el aprovechamiento de los nutrientes. Por consiguiente, va a haber un mayor consumo de forrajes y un mayor aprovechamiento también de los mismos. O sea, cuando activamos estos microorganismos se van a volver mucho más eficientes, degradando el forraje que se consumen, y van a generar un mayor consumo de forraje al volverse más eficientes en esa degradación. Entonces, ¿qué logramos nosotros? Una mayor ganancia de peso y una mayor producción de leche, que finalmente es lo que buscamos como el objetivo productivo de rentabilidad. Y para eso tenemos 3 minerales, el fósforo y el azufre. Ven que estos dos ya los veíamos anteriormente en la suplementación de precisión para determinar los requerimientos, y miren la importancia de estos 2 minerales. No solamente el fósforo, por decir algo, tiene una connotación importante en la reproducción, y tal vez es lo que nosotros más conocemos a nivel de fósforo, siempre relacionamos que sirve para la reproducción. Y el azufre lo relacionamos que nos sirve como para repeler parásitos externos y mejorar la apariencia general del animal. Pero mire la importancia que tiene aquí también en el funcionamiento del rumen. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de una adecuada suplementación mineral en el rumen? Entonces, podemos incrementar la degradación de los forrajes hasta en un 30%, aprovechar mucho más, extraer más nutrientes de esos forrajes, aumento del consumo voluntario de forrajes en un 25%, lo decíamos, en la medida que se vuelve más degradable ese forraje, también aumenta la capacidad del animal para poder consumir mayor cantidad de forraje. En el rumen se producen ácidos grasos volátiles que son subproductos de la fermentación de los forrajes en el rumen, que estos entran directamente a absorción a nivel del bovino y son fuente de energía. Aquí hay uno, por decir algo, que es el ácido propiónico, que es un precursor de proteína para producción de carne y producción de leche. Incrementa también la población ruminal benéfica. Entonces, cuando nosotros activamos esos microorganismos, generamos un mayor crecimiento y una mayor tasa de reproducción de microorganismos también. Luego va a haber una mayor población de microorganismos allí. Entonces, incrementa la producción de proteína microbial. Recordemos que estos microorganismos son seres vivos que si nosotros los reproducimos y hay mayor cantidad de ellos, pues lógicamente van a producir mayor proteína microbial al estar compuestos en su conformación también de proteína. Y va a haber un incremento en la disponibilidad de proteína también del 50%. Entonces, esta proteína microbial es una proteína de altísimo valor biológico que cuando los microorganismos mueren, pasan al intestino, tiene una alta tasa de absorción a nivel de intestino, luego se vuelve una fuente de proteína de excelente calidad y producida a bajo costo. Entonces,
Aquí quiero volver, para volver a retomar el tema del análisis económico, retomar este mismo modelo cuando ya nosotros hacemos una suplementación acorde con unos buenos minerales y potencializamos el rumen. Entonces volvemos al mismo novillo de 500 kilos con el pasto estrella, pero aquí ya aumentamos el aporte. Si aquí vemos más adelante tenemos... Perdón. Aquí tenemos el análisis que hicimos en la parte anterior, este de acá. Entonces aquí simplemente es para ver. Bueno, no es el análisis económico. Pero bueno, a lo que vamos acá es que aumentamos el aporte de la energía. Aumentamos el aporte de la energía. Entonces ya este forraje nos va a aumentar la capacidad de energía metabolizada, le pasa de 2 a 2.2 megacalorías en su aporte. El consumo voluntario pasa, en el ejercicio anterior estaba en 5.7, pasa a 10 kilogramos, prácticamente casi que duplica su capacidad de consumo. Los requerimientos van a ser los mismos. Y al final, cuando hacemos este balance con un mayor consumo y con un mayor aporte de energía, logramos que el animal logre una ganancia de peso de 655 gramos en el día. Entonces pasamos de 300 gramos a 655 gramos solamente por potencializar ese forraje a nivel del rumen, que es el efecto que genera la suplementación mineral. Para el pasto braquiaria sucede exactamente lo mismo. Pasamos de 1.9 a 2.1 megacalorías, pasamos de un consumo como de 4.5 kilogramos de materia seca al día a 10 kilogramos al día, y logramos pasar de 200 gramos que nos aportaba como posibilidad de ganancia de peso al día a 497 gramos al día. Entonces aquí vemos el aporte tan importante que tiene para la economía de la ganadería la buena suplementación mineral. Bueno, este sí es el comparativo que les quería hacer cuando ya entramos al análisis económico, que realmente es el que nos interesa. Entonces, cuando pasamos aquí a ganar 655 gramos al día, vamos a recortar el ciclo. En el ciclo anterior hablábamos de 1000 días, vamos a recortar el ciclo a 458 días. Y miren cómo se afecta de manera positiva también la rentabilidad. Entonces tenemos el mismo novillo, el mismo ternero de 200 kilos a 1.000.000 de pesos, que se vuelve un novillo de 500 kilos a 2.400.000, con una utilidad de 1.400.000 pesos. En el costo de mantenimiento por ciclo van a seguir siendo los mismos 800 pesos por día, pero como ya no son 1000 días, sino 458 días, este costo se nos reduce a 366.000 pesos. Luego la utilidad va a aumentar, porque restamos esta diferencia con el costo del ciclo de mantenimiento, nos queda una utilidad total de 1.033.600 en el ciclo total, que es de 15 meses, que si lo evaluamos, estaría generando una utilidad mensual de 67.500 pesos, cuando anteriormente era tan solo de 18.000 pesos en 33 meses. Para el caso del pasto braquiaria sucede exactamente lo mismo, se reducen los días del ciclo, entonces esa utilidad también aumenta, la utilidad total pasa a 917.600 con una utilidad mensual de 45.600 pesos en 20.1 meses, cuando anteriormente era solo de 4.000 pesos en 50 meses. Entonces no solamente estamos aumentando la utilidad mensual, sino que estamos reduciendo esos ciclos de ceba prácticamente a la mitad de los meses. Entonces estamos generando 2 vías de aumentar la utilidad de la ganadería. Bueno, estos ya son unos ejercicios que realmente hemos venido desarrollando de manera práctica en campo para que ustedes puedan apreciar esa diferencia ya en casos reales de la suplementación. Para este caso vemos una evaluación que se realizó en una finca en Monterrey, Casanare, con Italsal NF en comparación con la sal blanca. Aquí tenemos lotes evaluados de 30 animales con un peso inicial promedio de 250 kilos, un peso final de 287 kilos, el lote que se suplementó con NF, y 236 kilos el que se suplementa con sal blanca, con una diferencia por animal de 10.6 kilos a favor de la Italsal NF. Italsal NF es una sal de Italcol que llamamos nutrición fundamental, es una sal de minerales básicos que digamos es una sal de un precio bajo, que competiría con la sal blanca por tema de costo, pero que tiene un aporte importante de minerales, que sin ser la mejor alternativa que recomendamos en la compañía para el levante de los animales, aquí vamos a observar cómo nos genera o nos redunda en un resultado positivo de todas formas cuando lo comparamos con la sal blanca.
En este ejercicio hacemos una evaluación de 87 días. La ganancia de peso por animal total de los 87 días con la Italsal NF fue de 37 kilos, con la sal blanca fue de 28 kilos, una diferencia de 9 kilos a favor de la Italsal NF. Esto representa una ganancia de peso por animal mes de 12.8 kilos o 426 gramos al día y de 9.6 para el caso de la sal blanca con 320 gramos al día. El suplemento empleado fue 70 gramos al día, la cantidad de suplemento utilizado por animal, para ambos casos. Cuando ya aquí entramos a hacer la evaluación económica, entonces recordemos que el peso final promedio fue para este caso 287 kilos, la sal blanca 276, la diferencia por animal 10.6 kilos, cuando ya hacemos la evaluación comparativa de todo el lote, son 318 kilos adicionales que se produjeron. La ganancia de peso promedio fue de 37 kilos, 28 kilos para el caso de la sal blanca, diferencia de 9 kilos, o sea, 269 kilos más en los 30 animales. Si establecemos un valor de kilo en pie de 4.500 pesos, que fue el valor que estaba en su momento del ejercicio, la utilidad adicional de esos 37 kilos a 4.500 pesos son de 166.000 pesos con la Italsal NF y de 126.000 pesos con la sal blanca. Quiere decir que hay una diferencia a favor de la Italsal NF de 40.000 pesos por animal o de 1.210.000 pesos en todo el lote. Ahora vamos a estimar el costo del suplemento. En ambos casos se consumen 70 gramos al día. El costo de la suplementación son 875 pesos el kilo de Italsal NF frente a 280 pesos el kilo de sal blanca, prácticamente 3 veces menos el costo de la sal blanca. La diferencia son 595 pesos a favor de la sal blanca, que para los 30 animales son 17.850 pesos. El costo total de la suplementación para el total de los días son 5.329 pesos en la NF, 1.700 pesos de la sal blanca, 3.624 pesos la diferencia, o sea que al final del ejercicio se gastaron 108.000 pesos menos con la sal blanca, o 108.000 pesos más cuando suplementamos Italsal NF por encima de la sal blanca. Ahora vemos el peso proyectado al sacrificio. Nosotros estos animales esperamos llevarlos a matadero a 500 kilogramos de peso vivo. La diferencia para lograr este peso entre el peso que obtuvimos y el peso final son 212.7 kilos con Italsal NF y 223 kilos con la sal blanca. Quiere decir que a esa ganancia de peso de 430 gramos con Italsal NF nos vamos a gastar 500 días para llegar al peso de 500 kilos. Y con los 320 gramos que se ganan con sal blanca se van a gastar 659 días. Luego vamos a gastar 159 días más, que para los 30 animales son 4.770 días. Poniéndole el costo a estos días de suplementación, igual que en el otro ejercicio, 800 pesos al día, quiere decir que con Italsal NF vamos a gastar 400.000 pesos, vamos a invertir 400.000 pesos para llevar ese animal a 500 kilos, con la sal blanca 527.200 pesos, esos días adicionales. Luego, estos 159 días de más nos cuestan 127.000 pesos y en los 30 animales son 3.816.000 pesos. Este valor es muy importante tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones en las ganaderías nuestras somos los dueños de la tierra y realmente no le ponemos un valor a este costo del pastaje, más el costo de la mano de obra, más el costo de la manutención. Si nosotros lo hiciéramos como en este ejercicio, que para el efecto sería pagando un pasaje de 24.000 pesos al mes, aquí nos daríamos cuenta realmente que el impacto más grande está en esa mayor cantidad de días que vamos a demorar para llevar los animales a un peso de sacrificio. Entonces, cuando hacemos el resumen, tenemos una utilidad por diferencia en ganancia de peso, que son 1.210.000 pesos más, obtenidos con Italsal NF, una diferencia por la utilidad de la suplementación, que es una utilidad negativa, o sea, se gastan 108.000 pesos más por la suplementación con la sal mineralizada. La utilidad neta total, que es restar estos dos valores, es de 1.101.000 pesos en el total del ciclo de los 94 días, o sea, la utilidad neta mensual va a ser de 380.000 pesos. Cuando vemos también, nos sumamos la utilidad por la reducción en ese costo de los días de sacrificio de 3.816.000, tenemos una rentabilidad total adicional por lote de 4.917.000 pesos. O sea, como les decía, aquí está realmente la utilidad importante para este tipo de ejercicios y cuando se trabaja con unas sales mineralizadas o con una sal blanca que genera una muy baja capacidad de ganancia de peso. Entonces, cuando hacemos la evaluación, se van a reducir
5.3 meses al sacrificio, quiere decir que va a llegar 5 meses más temprano de los 500 kilos el lote con Italsal NF, y al final se estima que para llegar a los 500 kilos se van a gastar 36 meses, o sea, 3 años con Italsal NF y 4 años, o sea, 12 meses más con la sal blanca para llegar al mismo peso. Entonces aquí estamos viendo dos diferentes oportunidades de producción. Con la sal blanca definitivamente demasiado, digamos, es muy poco competente esta forma de producción. Con Italsal NF estamos reduciendo 1 año, sin embargo tenemos la oportunidad con otros suplementos de mejorar esa tasa de ganancia de peso y reducir esos días al sacrificio. Entonces, otro concepto importante que a tener en cuenta es el consumo voluntario de forraje. Este es el principal limitante en los sistemas de producción en potrero. Entonces, hay un bajo consumo cuando se ofrecen forrajes con altos forrajes bajo. Se recarga la capacidad del rumen y se incrementa el tiempo de permanencia de la fibra en el tracto digestivo. Entonces, el animal se distensiona muy rápido, llena su rumen y no, esto evita que el animal pueda consumir mucho más forraje en el potrero. El consumo de forraje es realmente cercano al 50 o el 60% del consumo esperado. Entonces, a veces queremos que un animal se consuma el 2.5% de su peso vivo, o como decíamos, que se coma 12 o hasta 13 kilos de forraje verde, cuando el consumo real en una condición de limitación puede ser de 6 o de 7 kilogramos de materia seca. Hay un desbalance de los nutrientes absorbidos por el animal. Hay una retención de proteína solamente del 30% de la proteína consumida, porque mucha de esta proteína se pierde, no es capaz de absorberse por el tracto intestinal. Hay una pérdida de energía cercana al 50% de la energía consumida, por ahí haber no ser eficiente el proceso de la degradación de los nutrientes, tiene un desgaste energético adicional. Y por consiguiente una reducción en la producción de leche que impacta mucho en las vacas de cría para el peso del destete de los terneros, y una reducción en la producción de carne. Entonces, ¿cómo mejoramos ese consumo voluntario? La productividad del ruminante a pastoreo depende básicamente del consumo y de la digestibilidad de los forrajes. Si el requerimiento del nitrógeno no se satisface, no hay un buen desarrollo microbiano y se reduce la tasa de degradación de la fibra. Pues normalmente los pastos en zona tropical tienen unos aportes muy bajos de proteína, que pueden estar entre un 3% hasta un 8-9%. Muy raro encontrar pasturas del 10 o del 12% en trópico bajo. Entonces hay una deficiencia alta de nitrógeno en la ración. Por tanto, los microorganismos del rumen no tienen una actividad suficiente para desarrollar sus procesos de aprovechamiento del forraje. Entonces, la inclusión de fuentes de nitrógeno de lenta liberación, como el nitrógeno no proteico, de lenta liberación, como las fuentes de proteína vegetal, y de rápida liberación, como el nitrógeno no proteico, en el rumen empleando la sal mineralizada como el vehículo, es una forma muy eficiente de mejorar la respuesta al bajo consumo. Cuando esta deficiencia se corrige, el consumo se incrementa debido a una mayor generación de población ruminal. Entonces estamos estimulando un crecimiento en la población de microorganismos, un aumento en la tasa metabólica, o sea, se acelera el desarrollo del funcionamiento del rumen y aumenta la capacidad de degradación de forrajes. Entonces hay como consecuencia mejor y más rápida degradación del pasto. Entonces, esto nos lleva al desarrollo de los suplementos minerales proteinados. Es un concepto bastante interesante también en nutrición, precisamente de acuerdo a las premisas anteriores que veíamos. Se desarrolla este concepto de sales proteinadas, o sea, sales mineralizadas con inclusión de fuentes de proteína, que tienen como ventaja un mayor consumo voluntario de forraje, un balance de nutrientes que estimula una mayor y más eficiente actividad microbiológica en el rumen, mejor comportamiento reproductivo y pesos al destete en las crías, una mayor tasa de crecimiento y ganancia de peso en animales en pastoreo, un mejor acabado y rendimiento en canal en el periodo de finalización de la ceba, y un impacto económico positivo por su relación costo-beneficio. Este tipo de productos normalmente tienen un mayor costo, lógicamente, porque llevan unos aditivos adicionales a los minerales. También tiene un mayor costo porque el consumo se incrementa, casi puede ser el 50% más el consumo al de una sal mineralizada tradicional, pero cuando vemos el impacto económico de la mayor ganancia de peso, realmente es un impacto positivo. Invertimos más, pero también producimos más. Entonces, en esta gráfica vemos el concepto
de la suplementación con un suplemento proteinado frente a una suplementación exclusivamente con pasto o una suplementación mineral tradicional. Lo que se presenta es que en épocas de lluvia hay unas ganancias de peso, digamos, evidentes. Cuando hay sequía, el animal llega a un proceso donde la ganancia de peso se estabiliza, o sea, solamente se descubren los requerimientos de mantenimiento, o a veces incluso es tan crítico que el animal puede llegar a perder peso. Mientras que cuando damos el suplemento proteinado, siempre van a haber unos ciclos importantes de ganancia de peso, y en las épocas de mayor dificultad, pues las ganancias de peso se disminuyen, pero el animal normalmente no va a presentar épocas de pérdida de peso. Luego lo que logramos es disminuir la edad del sacrificio. Entonces, cuando en el ejercicio anterior veíamos que tenemos animales que sacrificábamos a 36 meses, con los productos como los proteinados podemos estar por debajo de los 30 meses de edad del sacrificio del animal. Para este caso, Italcol desarrolló un producto que se llama Italsal PC20, porque tiene 20% de proteína cruda. Es una sal mineralizada con alta concentración de minerales que adicionalmente tiene un aporte de proteína cruda del 10% y de nitrógeno no proteico del 10%. Entonces, con esta sal logramos suplir los requerimientos para las condiciones que mencionamos anteriormente. Aquí vamos nuevamente a mostrar algún ejemplo de resultados prácticos en campo que nos avalan este tipo de productos para el caso de utilización en animales de destete. Este pues es un ejercicio, una medición que se realizó en una finca en el Urabá antioqueño, donde hacemos una valoración de una sal mineralizada al 6% para terneros que al destete pesan 200 kilogramos a un precio de 4.500 pesos el kilo. Es un ternero de 900.000 pesos a valor comercial, con una suplementación de 60 gramos de sal mineralizada por un periodo de 90 días a un costo de 1.250 pesos el kilo de sal. Quiere decir que en este animal invertimos 6.750 pesos de suplemento. Por el otro lado tenemos Italsal PC20, el mismo ternero de desteto de los 200 kilos y 900.000 pesos, pero le damos un proteinado que tiene un consumo no de 60 gramos como la sal, sino de 120 gramos con una animal al día por 90 días con un precio de suplemento de 1.850 pesos el kilo. Quiere decir que para este animal invertimos 20.000 pesos en el costo del suplemento. Pero miren la diferencia en el peso al año de edad. El ternero que fue suplementado con sal mineralizada o el lote que se suplementa con sal mineralizada, 3 meses después del destete, tiene un peso de 170 kilos. O sea, por el estrés que se sufre normalmente después del destete, los terneros se separan de las vacas, ya no reciben más leche, van a potreros donde se reúnen con otros animales, donde hay un proceso de adaptación que es demorado. Entonces, ese proceso de estrés genera que los animales pierdan peso. Entonces, fíjese que este ternero al año de edad de 170 kilos tiene un costo o un valor comercial de 765.000 pesos. Si le restamos lo que invertimos en la suplementación de la sal, realmente son 758.000 pesos el valor comercial de este ternero. Por el otro lado, los terneros que se suplementaron con el proteinado Italsal PC20 al año de edad tienen un peso de 220 kilos, o sea, ganaron 20 kilos en este periodo de 3 meses, que normalmente pensaríamos que ganarse 20 kilos en 3 meses no es bueno, pero cuando estamos en esta etapa estratégica donde el animal puede perder peso, realmente es importante y es interesante porque si vemos este mismo animal, estaría con un valor comercial de 990.000 pesos. Si le restamos el valor, los 20.000 pesos de la suplementación con el Italsal PC20, realmente tendría un valor de 880.000 pesos. Cuando vemos, hay una diferencia de 121.000 pesos a favor de los animales que fueron suplementados con Italsal PC20. Entonces, es uno de los puntos estratégicos para suplementación en los lotes de animales de destete. Aquí tenemos unas fotografías de este trabajo. Estos son unos terneros Simmental por Brahman. Miren la condición corporal de esos animales, animales que no se ve que hayan sufrido ningún tipo de estrés después de ese destete. Este es otro lote de animales en Santander, en Barranca Bermeja. Animales también, miren la condición de animales que presentan un pelaje bastante brillante, una muy buena condición corporal, cuando se destetan con el proteinado Italsal ceba PC20. Estos son otros trabajos para evaluación del mismo proteinado, pero en fase de finalización de la ceba. Aquí pues son algunos de los animales que se trabajaron, en este caso los animales del Magdalena Medio. Entonces, hacemos el mismo ejercicio, como les comento, son resultados reales de evaluaciones de desempeño en diferentes ganaderías a nivel nacional.
Para el caso de PC20 tenemos una evaluación de 504 animales, de la sal mineralizada 498 animales, con un peso inicial promedio de 432 y de 435 kilogramos. El peso final promedio con PC20 fue de 540 kilos, con la sal mineral fue de 513 kilos, en un periodo de evaluación de 150 días promedio. La ganancia de peso animal mes de 21.5 kilos con Italsal PC20 y de 15.6 con la sal mineralizada al 6. El rendimiento en canal, que es un valor importante donde se pudo evaluar, y es importante tenerlo en cuenta porque hoy en día, pensando en que tenemos un mercado con amplias oportunidades de exportación, nos pagan no solamente por lo que el animal gana en pesos, sino por el rendimiento que nos dé al final en la canal. Entonces, también mejora el rendimiento en canal con el Italsal PC20 de 56% frente a un rendimiento de 53% cuando se suplementa con una sal mineral tradicional. La cantidad de suplementos, 150 gramos al día de Italsal PC20, 80 gramos de sal mineral al 6, con un valor kilo en pie estimado de 4.600 pesos kilo para ambos casos. Cuando pasamos al análisis económico, entonces observamos que hay una utilidad adicional por ganancia de peso de 98.900 pesos. Estos 21 kilos a 4.600 pesos generan esta utilidad adicional con peso 20. En la sal mineral son 15 kilos que generan una utilidad de 71.760 pesos. O sea, hay una diferencia por animal de 27.000 pesos y en un lote de 28 animales o 2 carros que irían a matadero de 761.000 pesos. Hay una utilidad por diferencia en ganancia de peso de 361.000 pesos como vemos en este caso. Ahora vemos por el lado del rendimiento en canal. Hablamos que el proteinado del PC20 nos da 56% de rendimiento en canal. ¿Qué sucede? Aquí hicimos una valoración con una de las empresas que paga bonificación por rendimiento en canal. ¿Qué pasa? Que ellos pagan sobre el 54% de rendimiento en canal. Entonces, para este caso, pagaban a 4.600 pesos el kilo en pie y por cada punto de condición corporal adicional pagan 50 pesos adicionales, como también si hay un punto de condición corporal por debajo, castigan 50 pesos. Entonces, para el caso del PC20 que dio 2 puntos más de condición corporal, hay una bonificación de 100 pesos por kilo, que nos genera un incremento en el rendimiento, en un ingreso por rendimiento en canal de 54.000 pesos. En el caso de la sal mineralizada, castigan 50 pesos por un punto menos de rendimiento en canal, o sea, se pierden 25.000 pesos por animal. Entonces, esta diferencia nos genera una diferencia a favor de la Italsal PC20, 79.000 pesos por animal y de 2.232.000 pesos en el total de animales la cantidad de suplementos, 150 gramos de PC20 a un valor de un costo de suplemento de 1.850 pesos el kilo. Realmente por animal se utilizan 21.368 pesos. Con la sal mineral son 80 gramos a 1.250 pesos el kilo, se gastan 7.700 pesos. Hay una diferencia de 13.668 pesos por animal y de 382.000 pesos en el lote, que lo asumimos como una diferencia negativa porque es a favor de la sal mineralizada. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de sumar estos valores de utilidad y restar esta utilidad negativa, realmente nos genera el ejercicio una utilidad neta de 2.611.000 pesos para un lote de 28 animales, dejando una utilidad mensual de 521.227 pesos. Aquí también tenemos en cuenta el peso proyectado al sacrificio, al igual que lo hicimos en el ejercicio anterior, que también es un punto importante de tener en cuenta. Entonces, aquí asumimos, para el caso de los animales de PC20, los animales con este peso se fueron a sacrificio kilos, luego no tuvieron mayor cantidad de días para lograr el peso. En el caso de la sal mineralizada, que se tuvieron animales de 513 kilos, para llevarlos a 541 kilos, con una ganancia de peso de 15.6 promedio mes, se gastan 39 días más. A un costo día de 800 pesos, quiere decir que gastamos 31.200 pesos más por animal. Y por lote, 873.600 pesos, que es la disminución del costo por reducción en días al sacrificio que tenemos si suplementamos con PC20 o adicionales que vamos a tener que gastar cuando utilizamos una suplementación mineral tradicional. Otros beneficios adicionales que trae la suplementación con proteinados en la fase de finalización es mansedumbre. Estos animales pues realmente es un producto que gusta demasiado, entonces los animales cuando llega el vaquero o la persona que les coloca el suplemento, ellos acercan muy fácilmente al saladero porque tienen ganas o tienen avidez de consumir el producto. Se reduce el estrés por manejo, los animales entonces se acostumbran más al trato con las personas, no hay necesidad de enviar caballos a estarlos recogiendo en el potrero. Hay una menor pérdida de peso también en el embarque.
sacrificio de animales más jóvenes y de mayor terneza. También un punto a favor. Sacrificamos animales de menor cantidad de días, reducimos el ciclo de producción y estamos sacando una calidad de carne, no solamente mayor rendimiento en canal, sino una mayor calidad en cuanto a la terneza de la carne producida. Entonces estas son fotografías de algunos de los lotes trabajados, lotes cuando arrancaron el proceso, diferentes partes también. Estos ya son lotes que están ya casi al proceso de finalización. Ya vemos cómo se empieza a notar ya un poco más de deposición de musculatura en los animales. Y ya son animales que se encorralan para llevar a sacrificio. Entonces vemos cómo hay un depósito ya aquí de grasa por debajo de la joroba. Ya vemos que hay un muy buen llenado también a nivel de las caderas. Animales con un muy buen acabado. Entonces, esto también genera un impacto económico positivo porque nos permite, cuando nosotros tenemos, digamos, una venta de ganado a expendios tradicionales o lo sacamos a ferias, pues van a ser animales que van a ser mucho más apetecidos, van a pagarlos a un mejor precio y realmente no les van a colocar ningún tipo de objeción cuando hay una oferta alta de animales en el mercado. Bueno, este sería como un cuadro resumen de fruto del trabajo que hemos hecho nosotros de evaluación de los diferentes suplementos de alcohol a nivel de campo. Entonces, hacemos un comparativo con la sal blanca teniendo en cuenta el ejercicio que mostramos al principio, donde tenemos por un lado los diferentes suplementos, la ganancia de peso esperada diaria, la ganancia de peso esperada mes. Entonces, prácticamente con una sal blanca se ganaría 10 kilogramos al mes, con la Italsal NF, como en el ejercicio que vimos, sería 13 kilos. Cuando ya suplementamos con una sal del 4%, puede llegar a ganarse 15 kilos al mes. Con una sal como nuestra sal 6% trópico, 18 kilogramos al mes. Y con un suplemento como el PC20, en el ejercicio que observamos, hasta 22.5 kilogramos al mes. De igual manera, con esa tasa de crecimiento, los pesos al destete también van a aumentar. Entonces podemos pasar a destetes de 200 hasta 240 kilogramos cuando suplementamos el proteinado PC20 en los terneros, incluso desde los 3 meses de edad se recomienda utilizarlo. Hasta el destete vamos a generar una ganancia de peso adicional en esta fase. Y cuando vamos a la edad del sacrificio de los 500 kilogramos, fíjese lo interesante, si logramos conservar esta tasa de ganancia de peso con PC20, vamos a poder sacrificar incluso animales hasta de 20 meses. En Córdoba, en Montería, hay un ganadero que lleva trabajando con este producto bastante tiempo y tiene incluso una cifra récord de sacar animales hasta de 17, 18 meses utilizando el producto Italsal Ceba PC20. Obviamente en unas pasturas de muy buena calidad. Pero aquí lo que vamos es que en la medida que disminuimos esas tasas de ganancia de peso, pues también vamos a aumentar el número de meses que vamos a gastar para llevar el animal a los mismos 500 kilos de peso. Entonces, si aquí tomamos los 20 meses como la edad cero para PC20, en la medida que vamos a aumentar los meses adicionales que vamos a gastar, por decir algo aquí con una sal al 6, si gastamos 5 meses más, realmente vamos a tener un costo adicional por un mayor tiempo de 125.000 pesos, asumiendo que gastamos por animal 25.000 pesos mensuales en ese mantenimiento. Fíjense en la sal blanca que no solamente casi que es 2.5 veces más el tiempo que se gasta, sino que también son 700.000 pesos más que hay que invertir en sal mineralizada para lograr este peso. Entonces aquí realmente es una forma de mostrar cómo nosotros cuando hacemos una optimización de los recursos y suplementamos con los productos de mayor potencial para nuestros animales, vamos a generar un impacto económico positivo en nuestra ganadería. Bueno, ya cuando entramos a hacer una valoración en la cría, pues realmente aquí lo que hacemos es un ejercicio donde tenemos una suplementación con Italsal 100 vacas que consumen 100 gramos de sal. En un año estamos dando 3.650 kilogramos de sal a un precio promedio de 1.875 pesos el kilo. Estaríamos invirtiendo 6.800.000 pesos en sal. Por decir alguna sal como la Italsal 8% trópico para vacas de cría. Lo comparamos con otra sal mineralizada que las hay en el mercado. Las mismas 100 vacas con el mismo consumo, que se consumirían los mismos 3.6 toneladas de sal en el año, pero a un costo de 1.000 pesos el kilogramo de sal. En el mercado podemos encontrar sales mineralizadas que nos dicen que son del 8% de fósforo hasta el 10%, con un valor del bulto de 40.000 pesos. Luego aquí estaríamos invirtiendo 3.650.000 pesos en esta sal. Hay una diferencia de 3 millones
200.000 pesos, que vale más la Italsal Trópico frente a la otra alternativa del mercado. Pero miren cómo se comporta estos lotes de animales a nivel reproductivo, y son casos reales, casos verídicos que nosotros todos los días observamos en campo. Podemos obtener un peso de ternero de desteto de 180 kilogramos. Al valor de desteto de hoy, estaremos hablando de un ternero de 900.000 pesos. Esta diferencia en el mayor precio de la sal, teniendo en cuenta el valor de un ternero, la estaríamos supliendo, produciendo 3.5 terneros de destetos más en el año. Quiere decir que con un incremento en la fertilidad del 3.5%, pagamos la diferencia en precio de Italsal. Entonces, nosotros en campo, en términos prácticos, hemos logrado subir en ganaderías de cría fertilidades hasta en un 10%, solamente con un cambio de sal. Cuando encontramos que se está suplementando una sal que no es la adecuada, podemos encontrar indicadores de fertilidad del 50, 52%, hemos pasado fácilmente al 62, 65%, luego solamente con un 3.5, como vemos en el caso, se estaría pagando la inversión. Entonces, realmente ahí es la forma de medir una buena inversión en la parte de la cría. Entonces, adicionalmente, cuando hacemos una adecuada suplementación mineral en la cría, tenemos ventajas como una mayor tasa de natalidad, que lo hemos observado, pasar de tener tasas de natalidad muy bajas del 48% hasta en algunas ganaderías élite que tenemos tasas de natalidad con nuestras sales mineralizadas hasta el 90%. Producción de terneros más fuertes y viables, o sea, tener una supervivencia, pasar del 85 hasta el 97% de supervivencia en los terneros nacidos vivos. En el destete, tener terneros de un mayor tamaño, pasar de terneros de 150 kilos al destete, que también se encuentran en algunas fincas, hasta terneros de 250 kilogramos de peso al destete. Una tasa de supervivencia en animales adultos, pasar de un 70 a un 95%, también a veces es muy normal encontrar en algunas ganaderías que tienen una baja suplementación o suplementación de muy baja calidad, donde hay una supervivencia muy baja en animales adultos. Vemos que hay animales que cuando se trabajan en el corral se fracturan, animales que tienen también, por decir algo, problemas de cuando consumen hueso, porque tienen deficiencias minerales, consumen piedras, consumen huesos. Entonces también ahí encontramos problemas se me fue en este momento se me fue el nombre de esa situación. Pero bueno, cuando los animales consumen hueso, hay una contaminación por bacteria y hay una alta pérdida por mortalidad. Entonces hay altas tasas de pérdida. También tenemos disminución de días abiertos. Podemos pasar de 300 días que podemos encontrar. Es muy normal en algunas ganaderías de cría encontrar vacas que destetan vacías, hasta tener unas muy buenas condiciones de manejo en la suplementación mineral y reducir hasta 70 días ese número de días abiertos. Y en general disminuir trastornos metabólicos como la retención de placenta, la metritis, la mastitis o las cojeras. Bueno, también hay evaluación de suplementos minerales proteico-energéticos, que son programas ya para reproducción asistida, que también los manejamos con Italcol. Para el ejemplo que aquí vemos son terneros de la raza Guir puros obtenidos por transferencia de embriones en unas vacas que son sus receptoras, que son de otra genética, que prestan su vientre para el nacimiento de estos terneros. Entonces, la evaluación de estos suplementos de reproducción asistiva son los programas de investigación reciente, proteico-energéticos, donde hemos logrado en donadoras aumentar la producción de óvulos transferibles pasar de 4 a 5 óvulos transferibles, las tasas de aprovechamiento de embriones subirlas de un 80 a un 90%, para el caso de las receptoras tener un mayor desarrollo de las estructuras ováricas, una mayor evidencia de ovarios funcionales, una mayor tasa de implantación embrionaria, pasar de un 50 a 60% en embriones congelados, y son programas, sin embargo, que requieren mayor investigación para generar datos más confiables. Entonces, dentro de esos programas que estamos desarrollando con Italcol, tenemos un producto que se llama Italsal Repro. Es una sal mineralizada con inclusión de fuentes de energía y proteína, diseñada para el estímulo de la generación de estructuras ováricas, acelerar el proceso de la reactivación del ciclo reproductivo, logrando obtener una mayor fertilidad y nuevas preñeces en menor tiempo. Adicionalmente ofrece un aporte importante de proteína, grasa, carbohidratos no estructurales y levaduras, lo cual permite mejorar considerablemente el desempeño y el desarrollo de los microorganismos ruminales, el consumo voluntario y digestibilidad de los forrajes.
Entonces, todo lo que vimos a lo largo de esta charla lo condensamos en la respuesta que nos generan este tipo de suplementos. Como características, fuentes de proteína sobrepasante de origen vegetal, que están orientadas a un mejor consumo y un balance de proteína metabolizable, inclusión de carbohidratos, básicamente almidones, para mejorar la conversión alimenticia y la condición corporal. Viene reforzada con lípidos que mejoran la condición corporal, la expresión del celo y el tamaño del cuerpo lúteo. Alto contenido de minerales traza orgánicos con fuentes con función nutracéutica y estimulación del sistema inmune, o sea, la prevención de enfermedades. Inclusión de cromo para mejorar la eficiencia en el metabolismo de la glucosa y la reducción en el estrés calórico. Inclusión de probióticos como levaduras para modificar la función ruminal y mejorar la degradación y aprovechamiento de los forrajes. Entonces aquí tenemos la tabla composicional de nuestra Italsal Repro, con todos los nutrientes que tiene, además de los minerales tradicionales como hablamos. Tienen cromo, que es un mineral interesante, que decíamos que es importante para el metabolismo de la glucosa y para reducir el estrés calórico, muy importante en las zonas de trópico cálido. Inclusión de fuentes de proteína vegetal, de proteína verdadera, proteína como nitrógeno no proteico, grasas, carbohidratos como almidones y azúcares y levaduras. La dosificación en este producto son 30 días antes del parto, recomendamos 180 gramos por vaca día, entre 0 y 100 días postparto, entre 180 y 200 gramos por animal al día, y después de los 100 días postparto, de 100 a 150 gramos de Italsal, de 8 o 10% por animal al día. O sea, aquí ya podemos después de los 100 días cambiar nuestra sal Repro por una Italsal, solamente sal mineralizada. Adicionalmente, como mencionábamos, tienen unos aportes del 50% en minerales orgánicos como el zinc, el cobre y el selenio. Y la otra sal mineralizada que estamos también trabajando en este mismo esquema se llama Italsal DP o doble propósito. Es una sal mineralizada con adición de fuentes de alta concentración de energía y proteína, diseñada para suplir de manera efectiva deficiencias de proteína en forrajes tropicales de menor del 8% de proteína cruda, que pueden ser más del 80% de los forrajes de trópico bajo de nuestro país. Permite expresar el potencial genético, productivo y reproductivo en vacas de lechería y doble propósito con producciones entre 6 y 10 litros que no reciben suplementación adicional. Entonces es un producto pensado para esas vacas donde hay un mejoramiento genético, donde son vacas que recién paridas pueden producir entre 8 y 10 litros, pero que por no recibir ningún tipo de suplemento su producción cae rápidamente. Las ventajas de Italsal DP: contribuye a reducir el balance energético negativo que produce la lactancia, satisface los requerimientos de macro y microminerales ofreciendo aportes importantes de proteína, carbohidratos no estructurales, o sea, almidones, azúcares, pectinas, permite mejorar considerablemente el desempeño y desarrollo de microorganismos ruminales, consumo voluntario y digestibilidad de forrajes. Permite obtener mayores picos de producción de leche, persistencia de lactancia, una mayor fertilidad y mejores pesos al destete. Aquí está la composición de nuestra Italsal DP, también con inclusión de grasa, de almidones, de proteína. La dosificación en el primer tercio de lactancia entre 400 y 500 gramos por animal al día. O sea, realmente este producto ejerce una suplementación casi como un alimento balanceado en harina que incluye todos los minerales. Y después de los 100 días de lactancia, entre 250 y 300 gramos al día. Entonces, en la práctica, lo que hemos encontrado con el uso de este producto es que suplementando esos 500 gramos en una vaca de 8 litros día, hemos logrado obtener hasta 1 o incluso 2 litros más de leche. Entonces, realmente, como hablamos en el impacto económico, que es el tema de esta charla, es el tipo de productos que generan un impacto económico, costo-beneficio positivo frente a lo que se invierte en el suplemento y lo que el animal nos responde como producción. Bueno, como conclusión, entonces, en el uso de suplementos minerales, la evaluación de la eficiencia se basa en la obtención de la respuesta esperada, el rendimiento económico, que es muy importante, y es el tema, digamos, que nos lleva en esta charla, investigación disponible y los resultados de campo. Entonces, siempre nosotros acompañamos este tipo de trabajos o de investigaciones teóricas con resultados de campo. Todos los aditivos que utilizamos en nuestros suplementos siempre son aditivos que estamos valorando, que generen un impacto positivo para la productividad en la ganadería. ¿Y esto en qué se debe traducir? Una mayor producción de carne y leche, un aumento en el rendimiento en canal, un mayor consumo de la materia seca, del forraje, estimulación de la síntesis microbiana de proteínas y o ácidos grasos volátiles, una mayor digestibilidad de los nutrientes en el tracto digestivo, una mejora de la salud, o sea, mejor respuesta inmune y menor incidencia de enfermedades, y un mayor retorno sobre la inversión.
Bueno, muchísimas gracias. Ese es el tema. Aquí quedan también nuestras redes sociales para que nos sigan en la página www.italcol.com. En Instagram también tenemos nuestro Instagram Italcol Italsal e italcol.leche, en los cuales ustedes se pueden suscribir y ahí van a encontrar bastantes tips interesantes de producción y una información bastante interesante para la productividad día a día, tanto de la ganadería de leche como de la ganadería de carne. Muchísimas gracias. Nos preguntan por medio de YouTube que si hay un estudio con esos productos en los Montes de María. Pues digamos que en este momento no tengo yo como una información exacta en esa zona. Tendríamos que revisarlo con el representante de ventas de la zona si tenemos un estudio actual, pero sí le podemos pues comentar a la persona que nos hace la pregunta. Y es que cuando hicimos esta valoración de sobre todo de los suplementos proteinados, concretamente del PS20, sí hicimos un trabajo bastante extensivo en diferentes zonas del país. En Costa Atlántica, Magdalena Medio, Llanos Orientales, Eje Cafetero. Entonces seleccionamos varias ganaderías en diferentes condiciones de producción, diferentes tipos de pasturas, precisamente para tener un resultado robusto en estos resultados y poder pues mostrarles esta información que es una información real sobre el dato promedio que obtuvimos con este producto, ¿no? O sea, tenemos de pronto resultados que pueden ir desde 600 gramos, pero en ganaderías donde de pronto se estaban ganando habitualmente 400 gramos de peso con una sal mineral convencional, hasta fincas donde están por encima del kilo día con estas pasturas de muy buena calidad. Pero en Montes de María concretamente tendríamos que hacer la revisión actualmente con el representante de venta en la zona. Nos preguntan que si esos rendimientos se pueden lograr en ganaderías pequeñas. Por supuesto que sí, aquí no tenemos limitación de tamaño de ganaderías, digámoslo así. Inclusive, uno realmente esperaría tener mejores resultados en ganaderías más pequeñas, porque en la medida que el ganadero, digamos, tiene menor tierra, debe volverse mucho más eficiente. Entonces tiene la capacidad de que esa tierra la pueda trabajar de una buena forma, que pueda, digamos, manejar los pastos de una buena forma, hacerle un buen proceso de rotación de las praderas, eh, manejar, digamos, los animales prácticamente, como diría uno, consentirlos mucho mejor, ofrecerles la suplementación todos los días. Entonces, en la medida que nosotros hagamos un trabajo mucho más juicioso, la respuesta va a ser muchísimo más alta. A veces en ganaderías con cantidad de animales bastante altas, y lo vemos de pronto por decir algo, cuando se trabajan lotes de animales de 200 animales en una finca pueden haber 5 o 6 lotes distintos, es mucho más complicado poder ser tan minucioso con ese manejo. Entonces uno esperaría inclusive que la respuesta sea mucho mejor cuando se trabaja con lotes de menor cantidad de animales. Lo que nos estaba preguntando Oscar Campos era que si te podías devolver a la diapositiva de conclusiones, que él quería tomar Sí, un capture claro que sí, por supuesto. de la imagen. Aquí la tenemos. Este es un tema, digamos, que vale la pena aclarar. Es un tema que a veces cuando nosotros nos dedicamos a la ganadería, el tema de las cifras y los números se nos puede volver un poquito larguilludo. De hecho, para uno dar este tipo de conferencias a veces uno siente que es un tema pesado, pero es como la forma que uno realmente puede abordar la información para que en la ganadería nos demos cuenta de lo importante que es hacer las cosas de una buena forma. Yo siempre le digo a los ganaderos que cuando uno produce, por decir algo, con pollos o con cerdos. Es muy fácil uno tener un sitio cerrado donde la alimentación es exclusiva, donde hay una tabla de suplementación donde le dicen a uno cuánto debe consumir el animal, cuánto debe pesar semanalmente. Entonces uno puede hacer casi una medición todas las semanas y frente a la tabla ver cómo va uno, si voy bien o si voy mal. Pero la ganadería es un mundo completamente diferente, empezando que cada finca tiene unas condiciones de manejo completamente distintas. Entonces, la forma de poder evaluar los rendimientos económicos en las ganaderías es de cada ganadero muy juicioso y obviamente se pueden apoyar en todo el soporte técnico que tiene Calcol, en todo el equipo de especialistas que hay tanto en ganado de carne como en ganado de leche, para poder hacer este tipo de evaluaciones y poder determinar frente a lo que están haciendo hoy en día, qué pueden hacer, qué modifican o qué evaluación de desempeño pueden hacer para buscar una mejor respuesta en lo que están haciendo. Entonces, esa es la mejor forma de uno mejorar todos los días en la ganadería.
simplemente haciendo evaluaciones, ensayos todos los días, cambiando cosas frente a la forma de hacer las cosas actualmente, hacer ajustes, buscando cada día ser mucho mejor. Pero realmente en ganadería hay algo muy importante, es que el ganadero normalmente no pierde plata, pero sí puede dejar de ganar muchísima plata. Entonces uno se preocupa cuando la plata le sale del bolsillo, pero a veces no es consciente de que uno con algunos cambios, con algunas inversiones adicionales que llegue a hacer, puede lograr a volverse mucho más eficiente y mucho más productivo y rentable su explotación ganadera. Bueno, por aquí nos preguntan desde YouTube también. Me cambié a Italsal leche 815, pero el ganado no la ha aceptado. ¿Podría darme pautas para hacer que la consuman y se adapten a esta sal, puesto que hizo un cambio de marca? Bueno, si es Italsal lechería, no debe ser 815, sino 818. Pues es un concepto básicamente de la cantidad de calcio que tiene la sal. Normalmente nosotros la recomendación que hacemos es que los cambios de sal se hagan de manera gradual. Las sales de Italcol, digamos que tienen una muy buena palatabilidad, o sea, los animales en términos generales la reciben con buen agrado. Adicionalmente tienen unos aromatizantes, las sales de trópico tienen un aromatizante a canela, las sales de leche tienen un aromatizante a naranja que hacen que sean muy atractivos para el animal. Pero no quiere decir que algunos animales en un momento dado y sobre todo al principio de la transición, pues desconozcan el producto. Entonces lo que nosotros normalmente recomendamos es hacer una transición. Transición es que por un periodo de una semana vamos a mezclar la sal, la que venía dándose anteriormente, con la sal que es la sal nueva que vamos a ofrecer. Entonces, por decir algo, vamos a dar un bulto de sal. Entonces, si son 40 kilos, arrancamos dando 30 kilos de la sal que veníamos dando, mezclamos los 10 kilos de sal. Esto lo hacemos por 2 días. Al siguiente, al tercer día, mezclamos mitad y mitad, 20 kilos de cada una de las sales, lo hacemos por 2 días. Al siguiente día le mezclamos 75, o sea, 75-25, o sea, 30 kilos de sal con 10 kilos de la sal que estamos dejando, y ya la semana ya podemos ofrecer la sal completa. Es la forma de garantizar que haya un buen consumo. Puede que en algunas ocasiones se cambie la sal abruptamente de un día para otro y no haya ninguna situación, pero los bovinos son animales bastante selectivos, entonces ellos pueden llegar a extrañar algo en el sabor, en el aroma, en la textura del producto, entonces por eso recomendamos hacer una transición gradual. Preguntan que los suplementos deben de ser suministrados individualmente al animal o pueden ser a voluntad. Muy buena pregunta. Nosotros cuando trabajamos a través de los minerales, la ventaja realmente que tiene este tipo de suplementaciones es que pueden ser suplementaciones a voluntad y suplementaciones grupales. O sea, nosotros por decir algo, tanto en las sales mineralizadas como en las sales proteinadas o proteico-energéticas, buscamos que el animal tenga el consumo indicado a lo que realmente necesita. Por decir algo, nuestro producto PS20 es un suplemento proteinado en el que normalmente el animal puede tener consumos entre 130 hasta 180 gramos al día. ¿De qué va a depender? De lo que el animal requiera frente a lo que la pastura que consume le está aportando. Si tiene pasturas de muy buena calidad, el consumo va a ser un poco más bajo. En pasturas donde el requerimiento es más alto, puede llegar a estar a los 180 gramos al día. Pero si nosotros suplementamos esta sal todos los días, que es lo ideal, o por decir algo, cada día intermedio, los animales van a respetar ese consumo. No así sucede con algunos otros suplementos que a veces tienen unos consumos bastante altos, entonces por decir algo, yo le quiero que el animal se coma 180 gramos, pero si le pongo a voluntad, se puede consumir 300, 400 gramos. Entonces, en estos suplementos lo que buscamos es que los consumos se puedan ofrecer a voluntad y que podamos tener, para que todos los animales tengan acceso al producto y lo puedan consumir en una cantidad homogénea. No sucede lo mismo cuando suplementamos ya productos de mayor palatabilidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de concentrados. Ya cuando nosotros nos vamos a pasar una suplementación con concentrado, tenemos que tener un manejo muy diferente, ya tenemos que tener una mayor disponibilidad de comederos, porque si no es así, los animales van a pelear por el suplemento. Entonces, por decir algo, en un suplemento que yo quiero que los animales se coman promedio 1 kilo al día y tengo 10 animales, un solo animal se puede comer 5 kilos, que es el dominante del lote, y hay animales que medio lo van a probar. Entonces no va a haber al final una uniformidad en la ganancia de los animales, porque se va a destacar el animal que más comió y los que no comieron prácticamente no van a tener ningún tipo de beneficio. Preguntan que a partir desde los cuántos meses de nacido se le puede ofrecer suplementos al animal. Bueno, mira, si hablamos de sales mineralizadas, nosotros deberíamos tener desde los 8 días de edad
ya suplemento un saladerito, un sitio en el cual los terneros puedan consumir. Entonces, si nosotros suministro de sal, ellos van, son muy curiosos, ellos van lamiendo la sal y van aprendiendo a consumirla. Esto es importante porque lo que decíamos, en la medida que el animal consuma más temprano, pues va a tener un desarrollo también más pronto del rumen y sus microorganismos y se va a volver mucho más eficiente en la transformación del forraje. Si hablamos de animales de carne, de los terneros están todo el tiempo con las vacas, es muy importante que los saladeros tengan la altura suficiente para que los terneros logren realizar el consumo. A veces uno encuentra en campo que hay saladeros muy altos y un ternero puede llevar 3 meses y no ha podido probar la sal. Entonces son terneros que se crían muy débiles. Hay, digamos, una alta susceptibilidad a enfermedades en este tipo de animales que no logran consumir adecuadamente la sal. Y nos preguntan, una última pregunta que tenemos acá, es ¿qué opinión tienes de los bloques nutricionales y por qué ya casi no se usan? Bueno, mira, realmente hay dos tipos de bloques. Hay unos que llamamos nosotros bloques multinutricionales y otros que llamamos bloques minerales. Entonces, por un lado, el bloque multinutricional normalmente lo elaboran con algunas materias primas, puede llevar por decir algo, palmiste, harina de arroz, lleva melaza, lleva urea, lleva minerales, se utiliza un compactante, puede ser por decir algo con calcio, incluso algunos les adicionan un poquito de cemento para compactarlos, pero realmente los bloques pues son tan duros, a veces quedan tan duros que el animal por más que los lame, realmente no logra consumir una cantidad importante de nutrientes. A veces es mayor el desgaste energético del animal tratando de comer que lo que realmente logra consumir. Hay otro tipo de bloques que realmente yo no recomiendo, es el bloque mineral. Cuando hablamos de bloque mineral estamos hablando de gas mineralizada en bloque, o sea, lo único que aporta son minerales. ¿Qué sucede? Por decir algo, si nosotros estimamos que una vaca se deba consumir 100 gramos de sal al día, si yo ofrezco con sal mineralizada en el saladero, se va a poder consumir sin ningún inconveniente. Cuando yo se los ofrezco en forma de bloque, sucede lo mismo. Va a haber mucho desgaste porque la vaca lame, lame, lame el bloque y por más que consumió al final del día, se comió 30 o 40 gramos de sal en forma de bloque. Entonces no va a lograr suplir los requerimientos como hablábamos en la charla sobre la dosificación, que hay una dosificación importante que se debe llevar. En este caso, el animal estaría recibiendo la tercera parte de la cantidad de minerales totales que debe consumir. Y es muy, yo he visto, digamos, varias situaciones en campo donde ganaderías, por decir algo, con animales de una muy buena genética, y los animales puros, han tenido bastantes problemas de deficiencias cuando se les oferta el bloque, porque no logran suplir la cantidad de minerales necesarios. Entonces, por decir algo, en una ganadería puntual hace menos de 15 días que estuve, se veían problemas de retención de placenta, incluso vacas que después del parto botaban la matriz. Y es un tema netamente por deficiencia mineral, no porque el producto no sea bueno, sino porque no se le ofrece la presentación indicada para que el animal consuma la cantidad que quiere consumir. Preguntan que si se puede reemplazar la sal mineralizada por la proteinada PC20. Sí, de hecho, digamos que cuál es el criterio. La sal proteinada PC20 es una sal que lleva todos los minerales, o sea, es una sal mineral a la cual se le adicionan fuentes de proteína como nitrógeno proteico, como proteína vegetal de alto valor biológico. Entonces, realmente nosotros, ¿cuál es la recomendación? Nosotros recomendamos utilizar PC20 y no por decir algo, alguien que utilice Italsal 6% tópico. ¿Cuándo recomendamos que utilice la Italsal PC20? Cuando tenga una oferta suficientemente alta y buena de forraje, porque normalmente lo que hablábamos es que las sales proteínas lo que estimulan es un mayor consumo de forraje. Entonces el animal inclusive puede aumentar su ganancia de peso solamente por aumentar la cantidad de forraje que se consume. Entonces, pongamos un término práctico, un novillo se consume 45 kilos de pasto verde en el potrero con una sal mineralizada. Si yo le doy ese 20 y tiene una oferta suficiente de pasto, él podría consumir hasta 50 kilos, o sea, 5 kilos más de forraje verde. Esos 5 kilos más de forraje pueden perfectamente aumentar una ganancia de 150 o 200 gramos de peso en el día. O sea, esa ganancia de peso que obtiene el animal está en una gran proporción por el mayor consumo de forraje que tiene. Entonces, debo dar suplemento proteinado si tengo una oferta de forraje suficiente que el animal pueda incrementar ese consumo que cuando yo le abro el apetito, que tenga la capacidad de consumir. Y adicionalmente que yo le tenga una buena cantidad de saladeros, unos saladeros muy buenos, que sean saladeros cubiertos, y que yo le suplemente, que le suministre el suplemento, ojalá todos los días, máximo
cada segundo día, un día sí, un día no. ¿Por qué? Porque normalmente si yo utilizo un saladero que no es bien techado, que se puede mojar, estos suplementos al llevar proteína vegetal de alto valor, se pueden fermentar rápidamente y el producto se va a dañar. Entonces es importante que tenga una muy buena condición de manejo. Si no es así, pues preferible sigo trabajando con la sal mineralizada tradicional. No voy a obtener la misma ganancia, pero tampoco tengo las condiciones para que el animal responda al suplemento. Entonces, depende mucho de esas condiciones, de la oferta del forraje y de las condiciones de manejo que yo le da al producto. Y siendo así, pues digamos que siempre voy a generar una mayor ganancia de peso con el proteinado frente a la sal mineralizada. Muchas gracias a ti, Lorena, y a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Esperamos que hayan recibido una información bastante práctica pues, para el día a día en su acto ganadero.